Bienvenida, querida familia de Autismo y Fe, a un espacio seguro para personas autistas, familias, cuidadores que quieren compartir la fe cristiana. Antes de dar a conocer de qué se trata todo esto, quiero presentarles a dos miembros fundadoras, Carla Rojas y Jocelyn Bustamante, quienes nos contarán qué es Autismo y Fe. Por favor, chicas, preséntense. Hola a todos. Autismo y Fe. Autismo y Fe es un espacio, bueno, nuestro objetivo como Autismo y Fe es buscar un espacio seguro para que las personas autistas se acerquen, compartan acerca de su fe. En este espacio interactuamos personas autistas, alistas, eh, desde una mirada de aceptación, desde el respeto. Y sí, eso podría decir que se inicia con un grupo de hermanos y ahora ya somos una comunidad que cada vez va creciendo. Y contarnos un poquito de ti, Jocelyn. ¿Ok? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? Sí, bueno, mi nombre es Jocelyn Bustamante, yo soy chilena. Actualmente junto a mi esposo es costarricense, está dentro del espectro autista, también mi hijo mayor. Y nosotros actualmente servimos como misioneros en el Ministerio de la Traducción de la Biblia aquí en Oaxaca, México. Así es que aquí llevamos alrededor de un año y medio aproximadamente sirviendo la familia completa. Aquí estamos. Sí, todos se podría decir. comprometidos, sí. Carlita. Dato de Jose también es psicopedagoga de profesión. Ah, sí. Muy importante. Se me olvidó. Sí. Siempre se me olvida. Ok, me presento yo entonces. Para los que no nos conocen, como dice Nel, mi nombre es Carla Rojas. Soy psicóloga de profesión, me he especializado en autismo. Tengo un hijo dentro del espectro autista. Bueno, junto a mi esposo, el Señor nos ha llamado también a servir a la comunidad autista, a personas autistas, a familias, padres, ¿cierto?, con hijos o niños y adolescentes, ¿cierto?, dentro del espectro, o algún familiar dentro del espectro, ¿ya? Entonces, el Señor nos ha mostrado esta necesidad y nos ha guiado, hemos visto su mano guiándonos y también nos permitió unirnos junto a la familia Mora Bustamante, aquí yo sé, y poder construir esto, ¿cierto?, que es Autismo y Fe. Conocer a Nel, ¿cierto?, como persona autista, y a tantos queridos hermanos autistas que nos han contactado por Autismo y Fe, que ha sido una bendición, un proceso muy edificante, de mucha alegría, y glorificamos al Señor por lo que Él está haciendo. Así es, ustedes son un gran apoyo para la comunidad de autistas y su familia. Para mí ha sido de mucha bendición, de mucho consuelo, de un acompañamiento muy importante. Y es así, Autismo y Fe, nace esta instancia llamada Conversaciones con Nel. Yo soy Nel, autista, creyente, trabajadora social, madre, esposa, 2 hijos, el mayor dentro del espectro autista y él tiene 14 años, y voy a estar siendo su anfitriona para poder ir desarrollando, hablando sobre distintos temas. Y para el día de hoy tenemos un tema que es muy relevante sobre entrenamiento en casa versus accesibilidad. Es un tema que, bueno, nosotras hemos ido conversando. Entrenamiento, nosotros lo estamos pensando de que casi el hogar sea un centro terapéutico de estimulación frente a la accesibilidad cuando hablamos de la aceptación del autismo. ¿Qué les parece eso, chicas? Es un tema interesante, controvertido, ¿sí? Sí. Podemos ser claras en exponerlo, ¿sí? Para poder presentar, claro, este versus, ¿por qué los contraponemos? ¿Cuál es ahí por qué se encuentran? Pareciera que no fueran opuestos, pero sí, de alguna forma lo son, y eso es lo que queremos desarrollar. Y es interesante, como conversábamos el otro día, cómo esto parte desde cómo vemos a las personas autistas, ¿cierto? Exacto. Parte de la aceptación, como dicen él, ¿cierto? Si vamos a
digamos, a formar en nuestro hogar un espacio para que mi hijo aprenda a adaptarse a este mundo, o entrenar a mi hijo para que viva, ¿cierto?, en este mundo, digamos, como la mayoría, o Claro. versus, ¿cierto?, considerar las diferencias, considerar el desarrollo atípico, ¿cierto?, que es característico de las personas autistas, que es la base, ¿no? Y darle los accesos que él está necesitando, validando sus diferencias, ¿cierto? Y por lo mismo darle la accesibilidad. Accesibilidad es un tema interesante, ahí yo sé que nos quiere compartir. Sí, quiero antes de leer un texto bíblico que nos puede ayudar y guiar en esta conversación, que está en Génesis capítulo 1, versículos 26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre todas las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esa es una hermosa palabra de cuando hablábamos esto del concepto de familia, que nosotros procedemos de Dios. ¿Qué es lo que es familia? Accesibilidad en Dios, ¿qué es? Sí, no, interesante este pasaje, y habla tanto de que fuimos creados a imagen de Él mismo, o sea, la dignidad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Yo creo que esta parte es como tan potente en nosotros como cristianas, como madres también, de entender que el ser humano, cualquier ser humano, tiene dignidad en sí. Fuimos creados a imagen del Señor. Es algo glorioso, digo yo. Entonces este pasaje que es muy lindo y nos da como una base como para, bueno, todo lo que vamos a hablar, ¿cierto? De cómo nosotros hemos en realidad llevado a cabo todos estos temas de que nuestros hijos en casa se sientan bien, se sientan aceptados, se sientan, ¿cierto?, cuidados, protegidos, etc. Pero sí, un pasaje muy, muy lindo. Sí. Exactamente, partir de esta base, de este origen, de lo que Dios nos entrega como principio, y nosotros también pensando el autismo, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo entendemos? Porque a partir de ahí, cómo nosotros vamos a construir o cómo le vamos a dar el curso de nuestro hogar va a determinar muchísimo si lo vemos como un trastorno o lo vemos parte de la diversidad humana, y cómo ese pequeño, esa pequeña, ese adulto va a vivir y convivir con el resto de sus integrantes, y lo que va a significar propiamente tal el espacio físico incluso. Así es, claro, el autismo, claro, es eso, es un desarrollo atípico, lo recalco. Y no quita imagen de Dios en el ser humano, que ese es el error que se comete muchas veces, que se tiene el neurotípico como el ser humano ideal, la imagen de Dios. No es así, no es así, o sea, esa es una ceguera respecto a lo que es ser neurotípico, ¿sí? Claro. Y es una ignorancia respecto a lo que es el autismo, en este caso, que es el tema que nos convoca, ¿cierto? Pero hay diversidad en temas neurológicos, en temas, la neurodiversidad obviamente es más que autismo. Sí, y creo que la visión, justamente la visión de cómo uno tenga, la visión que uno tenga del autismo es cómo lo vamos a llevar a cabo desde que los niños nacen, ¿cierto? Que están en la casa, o más bien desde que se diagnostica a un niño, a un adulto, lo que sea. Entonces, cómo yo veo el autismo es como yo voy a actuar para brindarle ya sea apoyo o tratar de que sea como el resto de los niños, ¿cierto? Ahí hay como dos visiones, y bueno, vamos a estar compartiendo nuestra visión, ¿cierto? Y qué creemos. Claro. Le invitamos a ver nuestros principios. En Autismo y Fe tenemos principios que les invitamos a conocerlos, porque ahí va definiendo la visión que tenemos como Autismo y Fe respecto al autismo, ¿ya? Que tal vez no sea tan común, incluso dentro de las iglesias, porque existe esa idea, pues, de que el neurotípico es el ideal, y les invitamos, porque Dios nos hizo nos confrontó a ser conscientes de que no es así. No es así.
Sí, todo ser humano está hecho a la imagen de Dios, como lo decía Anel, ninguno más que otro, ninguno más que otro. Lo que plantean en Autismo y Fe sobre que Dios se glorifica en el autismo, que es parte, que algo que ha nacido de él, de su corazón, que hay desafíos, por supuesto que sí, pero que no, en el Señor no está esta mirada normal, anormal. Él nos ve a todos como sus hijos, como sus hijas, con diferentes características, particularidades, desafíos en distintos ámbitos cognitivos, físicos, procesamiento. Sí, la diversidad sin duda alguna está en la esencia del Señor, y eso es lo que a veces nos asusta. Bueno, como cristiano, como decía Carlita, hay muchos mitos. Hay muchos mitos dentro de la iglesia, hay muchas creencias erróneas que ni siquiera son bíblicas. Y estas creencias, en muchos casos, hay personas autistas que sufren mucho dentro de la iglesia, son excluidos también, porque no cumplen con estos patrones, ¿cierto? Neuronormativos, no sé cómo llamarlo, pero entonces, sí, y estos mitos hacen mucho daño, y justamente, o sea, sabemos que en esencia el Señor, o sea, la diversidad está ahí, nomás que a veces como que nos cuesta un poco hablar del tema de la diversidad, pero está ahí, y cada uno de nosotros es tan distinto, y bueno, el Señor nos creó a todos a imagen de Él, y eso es precioso, y nos anima mucho. Y entendiendo sobre la diversidad, este desarrollo atípico, de que no hay una manera lineal, se ha investigado, ha dado ciertos patrones del desarrollo, del ciclo de vida, pero no es lo único. Eso también a nosotros nos va a ayudar para pensar esta accesibilidad en casa. Si yo a mi hijo lo voy a reforzar, lo voy a ayudar para que se adapte al mundo, o lo voy a apoyar y acompañar para que sea aceptado, y primeramente en el hogar, y desde la perspectiva de fe, donde ustedes están contribuyendo, haciendo un trabajo maravilloso de poder responder desde la fe en relación al autismo, es muy importante para trabajar desde ahí lo que yo quiero entregar o como yo quiero acompañar a mi ser querido autista. Entonces es muy importante, chicas, que podamos nosotras definir qué es accesibilidad. ¿A qué nos referimos con ello? Sí. Bueno, yo estuve un poco leyendo acerca de todo este tema, ¿cierto? Estos conceptos que hoy en día se usan, al menos en el ámbito de la discapacidad en general. Ya no se habla como de la integración, no, de que ellos tienen que integrarse a nosotros, y nosotros tenemos que invitarlos, porque ellos no son parte, sino que se está hablando de accesibilidad, y accesibilidad es la facilitación, es facilitar el acceso. O sea, no porque ellos son menos y los vamos a invitar, no, sino que ellos tienen derechos, y ese es el tema. Aquí hay todo un tema a nivel global, de políticas públicas, a nivel internacional, tal, ¿cierto? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta es una organización a nivel global donde los países se unen para poder darle apoyo, poder promover también estos derechos, porque son derechos, y es el tema. Entonces la accesibilidad es como tan simple como la facilitación de acceso de las personas con discapacidad para que participen de forma plena como cualquier persona, con igualdad de derechos como cualquier persona. Eso está ¿cierto? en un artículo, porque hay todo un documento, y ahí está la Convención de los Derechos. Sí, en el artículo 9, ahí habla un poco de esta accesibilidad. Entonces, con el tema, o sea, cuando a nosotros nos dicen, mira, tu hijo es autista, vamos a poner un caso, él necesita terapia, ¿cierto? Y lo primero que lo más rápido posible. Lo más rápido posible, y nosotros nos desesperamos, ¿cierto? Churra, terapia, yo no tengo ni idea, ¿cierto? Decimos como mamá, no tengo ni idea, voy al terapeuta. Entonces, lo empezamos a llevar a terapia para que el terapeuta esté trabajando con nuestro niño, para que pueda, bueno, en algunos casos, algunas terapias un poco así, un poco que
que no compartimos nosotros. Yo jamás llevaría a mi hijo ¿Para a otro una... tema? Sí, para otro tema, no, pero no vamos a hablar de ese tema, hablar. pero donde tratan de que nuestro hijo sea más normal, traten de ser más parecidos a los niños de su edad, ¿cierto? Y bueno, y creo que no aquí validar el desarrollo atípico, no validar el desarrollo atípico, entonces se busca nivelar. Nivelar. Exactamente, claro. Sí, entonces aquí es como lo distinto. Claro, y ahí sería contrario a la accesibilidad, porque yo desprendo de las palabras de José, como accesibilidad es como reconocer la identidad de una persona integralmente y sus derechos desde la persona, no desde la persona que esta sociedad, que también cuando hablamos de neurodiversidad tiene que ver mucho de cómo está pensada nuestra sociedad actualmente en los distintos países, creada, pensada desde una forma que muchos de nosotros no calzamos con eso, por así decir. Sí, Nel, y cuando hablamos de accesibilidad, lo primero, antes que todo, es como tenemos que hablar de las barreras. Si queremos hablar de accesibilidad, vamos a hablar de las barreras. Las barreras que existen, que impiden que las personas autistas puedan participar de la vida social, la vida familiar, la vida plena. Entonces, lo primero que tengo que hacer, yo creo, es identificar esas barreras, pero no tan solo identificarlas, sino que encararla y eliminarla. Ese es como el proceso. Vamos a identificarla, vamos a encararla y las vamos a eliminar, porque solamente de esa manera existe la accesibilidad. Y es lo que vamos a estar contando, cómo lo hemos hecho nosotros aquí en casa. Y claro, a veces se piensa solamente que este tema es a nivel social. La escuela es la encargada de crear accesibilidad, el trabajo es el encargado de crear accesibilidad, todo lo entorno de afuera. Pero nosotros como familia a veces no pensamos en eso. Por lo menos yo al principio yo no pensaba en eso, no sabía que yo tenía que informarme para también yo darle acceso a mi hijo dentro de mi hogar. Y eso es lo que a veces no entendemos al principio. Sobre el tema de los derechos. Claro, los derechos humanos son derechos básicos, son derechos del ser humano simplemente por existir, por ser humano, no por otra cosa. Pero pensaba que dentro de las comunidades de fe muchas veces no se habla de derechos. Incluso hablar de derechos se habla de digamos, como ceder tus derechos. Es como... o como algo secular, que se hace mucho esa distinción. Como la lucha. Y nosotros en la iglesia no, somos más tranquilos, más pasivos, buscamos la paz. Entonces no vamos a reclamar por nuestros derechos. Obediencia absoluta. Claro. Entonces igual hay ciertos temas ahí que pueden ser una barrera cognitiva, ¿no? Dentro de las comunidades de fe, a validar estos derechos y a eliminar barreras. Pero pensaba, y lo que hemos hablado también, ¿cierto? En el respeto, en el amor, como un motivador de dar acceso al otro, ¿sí? El considerar al otro como un sujeto digno, como decía yo, ¿es cierto? El considerar al otro como un ser humano y completo, ¿sí? Y esto igual, a veces como adultos nos quedamos... le fallamos bastante a los niños, ¿ya? Porque a los niños no se les ve como seres humanos completos muchas veces y se les ve como extensiones de la mamá o del papá. Entonces él dijo, yo pienso lo que tiene que hacer y él lo tiene que hacer, es como mi mano, así. Claro. Una extensión de mí. Y eso es un error, porque yo no estoy validándolo a él como un otro completo, con voluntad, con un proceso que requiere para poder hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga, y no es que él lo va a hacer ya porque yo lo pensé y él tiene que hacerlo. Claro. No es una extensión de mí. Entonces validar al otro, pero con la base, ¿cierto? Como cristiano, del amor y el respeto, ¿cierto? La gracia que hemos recibido también de nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos como motivaciones profundas que nos deberían llevar
a tener esta actitud activa, ¿cierto? De crear un hogar accesible. Exacto. Desde la aceptación, desde el amor, como tú decías. Yo enseguida pienso entonces, cuando hablamos de accesibilidad, ¿cómo dar esa accesibilidad? Y hay un punto muy importante que tiene que ver con la comunicación. El diagnóstico es un impacto, pero el tema de cómo yo me comunico con mi familiar autista a su forma, que es tan diversa también, para poder dar esos accesos. ¿Qué podríamos comentar de ello? Bueno, la comunicación, me voy a lanzar, ¿ya? Voy a hacer la comunicación. Las diferencias en la comunicación es parte de las características centrales, ¿cierto? Que nos diferencian entre autistas y neurotípicos, ¿sí? Hay diferencias en la comunicación, ya sean la forma, digamos, en que se comunica, en diferencias tal vez que hayan personas hablantes o mínimamente hablantes o no hablantes, ¿sí? Que se comuniquen de otra forma, o también la comunicación social, ¿cierto? En el cómo, en eso que se pasa malinterpretando, ¿no? Como que cuando lo dices así, me estás faltando el respeto, cuando lo dices así, o cuando haces esta pregunta, no está bien. Cómo se comunican en el entorno social es distinto, pero no deficiente, ¿ya? Bueno, hay temas de diferencias en los modelos, ¿cierto? De cómo se evalúa el autismo. Pero la comunicación es esencial, ¿cierto? Como dice José, es un derecho poder comunicarte y ser validado en tu forma de comunicar. Y me gustaba eso que conversamos, que ahora lo volvemos a conversar, el tema de cómo el Señor, como Jesucristo, nuestro Señor, ¿cierto? Era accesible a las personas que se acercaban a Él y se comunicaban con Él de diferentes formas. Habían unos que gritaban, Jesús, ayúdame, gritando, y los otros, no, cállate, lo hacían callar. Pero Él necesitaba, ¿cierto? Que Jesús le prestara atención, y lo hizo de esta forma, y Jesús validó esa forma de comunicar. No se lanzó a enseñarle cómo era la forma correcta de comunicarse. Él vio que él necesitaba algo, y fue porque era una necesidad que él estaba comunicando, ¿sí? Y no sé, otras cosas, otras formas en que las personas se acercaban a Cristo, y él era accesible a todos. Él no se ponía a corregir el cómo se hacen las cosas, porque no era un tema. El tema era la necesidad del hombre, y él era... Él partía observando a las personas, como las recibía siempre tal cual como venían a él. No era como que tú estás bien o estás mal, sino las abrazaba. Y esta entrega, como dices tú, Carlita, de esa accesibilidad a él. Siempre estaba ahí dispuesto. Claro, sí. Es interesante para nosotros como familiares, claro, que podamos imitar esa actitud de validar lo que otros comunican. Pero hay algunos padres que no saben de esto. Digo, hay algunos padres que la visión de ellos es justamente, o sea, que el niño la lleva a la terapia del lenguaje para que el niño hable, es el objetivo, la oralidad es como lo máximo en la vida, y para como nosotros la más no es válida, así. la única válida. La única válida, y entonces es ahí cuando cuesta darse cuenta como padres o como familiares de personas autistas que nosotros aún dentro del hogar podemos hacer estos ajustes razonables también que son igual un derecho, y que nuestros familiares o a los que estamos cuidando tal vez lo necesitan, y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, de que ellos necesitan estos ajustes dentro del hogar. Solamente en algunos casos, ¿cierto? Yo pensaba al comienzo que mi hijo necesitaba adaptaciones, pero afuera, en la escuela, en la terapia, si era de lenguaje, terapia ocupacional, con la psicóloga, y listo. Y yo llegaba a mi casa y ya, se acabó la cosa. Pero, claro. y esto siempre yo lo menciono. podía hacer como me nace ser, ¿no? Ajá. Claro. Sí, así como me salga, ¿cierto? Porque no soy consciente de que yo, como padre, como esposo, como cuidador, necesitamos brindarle esos ajustes a nuestros familiares autistas dentro del hogar, inclusive. Bueno, lo que decíamos, algunos toman el rol de terapeuta dentro de la casa, de adiestrar. Mírame los ojos, ¿cierto? No hagas ese movimiento, no hagas steaming, no, porque así
te van a Y ver muchas, feo afuera. y muchas veces con mucho cariño, no siempre es así, claro, a veces es de manera como bien sutil, ¿sí? Claro, Como te voy a dar esto, o mira aquí con esta pelotita, se hace de manera de juego. Bueno, hay terapias que promueven esto y obviamente las claro, personas con buenas intenciones lo aprenden y Sí, lo claro. hacen. Siempre mirando a un fin Ujú. ¿Cuál es el donde objetivo? cuál es el Ujú, objetivo de lo que yo estoy haciendo. Entonces ujú. ahí lo que tú decías, yo sé también de Carlita, de la mirada muy adultocéntrica, muchas veces que Sí. imponemos nuestros propios objetivos, nuestras metas, y una de las grandes barreras yo creo que dentro del hogar y donde poder ir trabajando es como el tema de la comunicación, lo que recién estaba Ujú, desarrollando Jocelyn. Yo creo que esa es una de las primeras barreras que uno tiene que ir en cuanto a la Ujú. concepción del autismo y en cuanto a cómo yo me comunico con mi ser querido y en cuanto a sí. cómo yo expreso de mi ser querido y cuánto yo le permito a mi ser querido también expresarse libremente. Y aquí hay un concepto de la comunidad autista que me gusta muchísimo, que es autistear, de que en tu hogar en Ujú, esencia puedas tú ser quien eres. Cuando yo Ujú. era pequeña, yo tengo mucho steaming, estos movimientos que se le llaman estereotipados. Yo aleteo mucho, salto mucho, eh, que claro, ahora en mi hogar yo soy más libre, lo expreso delante de mi esposo, de mis niños, pero tengo niveles que son muy intensos y aún todavía es como es parte de mi privacidad. Pero cuando yo era niña, era consciente de que ciertas actitudes, conductas, Ujú. comportamientos no iban a ser bien vistos. Entonces yo en mi propia casa me escondía de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Buscaba como, ni siquiera era como la privacidad, sino esconderme, porque me complicaba que me vieran, porque probablemente iba a ser rechazada, iba a ser mal mirada por eso. Por eso me ujú. gusta Ujú. mucho el concepto de autistear, de crear esa accesibilidad, ese espacio, donde más si no es en el hogar. Ujú. Exacto. Sí, nosotros igual deseamos que nuestro hogar sea un oasis en medio de un mundo, ¿cierto? Que demanda, exige, no comprende, ignora, ¿ya? Ujú. Estas diferencias, ¿sí? Y invalida. Entonces, qué importante es que en nuestra casa nuestro hijo reciba esa validación, porque eso va construyendo su autoconcepto, cómo él se ve a sí Claro, mismo, cómo él, digamos, se protege de un mundo que lo etiqueta de manera injusta, ¿cierto? Como es raro, no sé, y distinto. eh, diferentes etiquetas, digamos, que no lo representan, pero que él pueda saber quién es él y que las personas que lo conocen más puedan validar sus formas Ujú. distintas de comunicar, y eso es Ujú, interesante porque ahí tenemos retos, como dice Nel, porque nosotros tendemos, los neurotípicos, hablando de nosotros, los neurotípicos, eh, tenemos nuestros códigos de comunicación y los autistas tienen otros códigos de comunicación. Muchas Ujú. veces si la persona autista es muy directa para hablar o dice lo que piensa, el código neurotípico es, no, eso no se debe decir en este momento. Eso sí. no se debe Hay decir que un adulto. maquillar ciertas cosas. Eso es como Claro. un concepto que yo entiendo como hay que Sí. decirlo, pero como que no decirlo, no tan Que dice directamente. como es la sutileza. No sé, claro. Sí. Así es lo que los neurotípicos valoramos y validamos. Así se hacen las cosas. Pero no nos ha pasado, yo sé como neurotípicos, que tan difícil es ser directo y lo vemos y nos damos cuenta que también es una barrera para nosotros comunicarnos de manera directa. O sea, no es que Ujú, ser así de indirecto sea algo positivo en sí. No, depende del contexto, depende de lo que estemos haciendo. Es y ya, es. Somos sí. más indirectos, tenemos ahí una preocupación muchas veces no sana. Ojo, los neurotípicos tenemos muchas veces una preocupación no sana por lo social. Eh, y los autistas tienden a ser más directos y eso muchas veces sancionado. La idea es que en nuestra casa Sí. nosotros no estemos diciendo a nuestro hijo que No diga eso. enseñémosle, Gritémoslos digámosle. tanto, no lo digas Al- así. claro, sí. O sea, y creo que igual es interesante poder decirle, no sé, explicarle. A algunas personas eso le parece que es mala educación. Ujú, A algunas personas eso lo interpretan de esa forma. Pero si te das cuenta, ahí uno lo pone no en que, tú eres maleducado al decirlo, sino que es una interpretación del otro. Entonces es ujú. importante ahí comunicarlo así, ¿cómo lo decimos? Para que él
no se vaya formando este autoconcepto de que yo estoy mal, yo soy el que provoco los malos entendidos, yo soy el que aquí genero el conflicto. Que en nuestra casa no sea ese el mensaje que le entreguemos, porque les digo que en las escuelas es el mensaje que se les entrega. Ustedes son el problema. Sí, Eso sí, Claro. es lamentable. Entonces, que nuestro hogar sea algo que los proteja, que les permita a ellos decirse a sí mismo, no soy ese que me están diciendo. Yo no soy esa etiqueta que Exacto. tú me estás diciendo. Ujú. Sí, sí. y desde la aceptación va a cambiar todo. Yo ahora en mi etapa adulta, escondiendo mis particularidades autistas desde muy niña, desarrollando mis propias estrategias para enfrentar a este mundo social, que esa estrategia después 30 años se agotaron. He tenido muchas dificultades en relación a eso. Pero si uno parte a temprana edad desde la aceptación, brindando las adecuaciones, el acceso necesario, lo que decía Carlita, de ir construyendo un autoconcepto sano desde quién soy, eso va a dar curso a que en la etapa adulta uno también conozca sus necesidades, porque uno no puede desconocer los desafíos, las necesidades que uno como autista presenta, pero voy a estar posicionado desde otra mirada, desde mí, desde lo que a mí se me entregó y cómo se acompañó, y poder yo poder construir un hogar, un proyecto de vida, siendo consciente de quién soy, qué necesito Sí. y qué puedo solicitar a un otro. Sí, Claro, es una inversión para tu futuro. Tu futuro Sí. adulto autista con la capacidad de decidir. Dale, yo sé. Sí, no, que se me viene algo a la mente de que como sociedad, como familia inclusive, si alguien de nuestra familia tuviese alguna discapacidad física, nosotros te aseguro que le daríamos accesibilidad a esa persona. Por ejemplo, si hay un segundo piso, pondríamos un ascensor, ¿cierto? Construiríamos rampas para que las personas pudieran acceder al hogar y pudieran participar en el hogar. Estoy hablando de infraestructura. Pudieran participar en el hogar de una manera plena, ir al baño, pero el asunto es que con el autismo es como que nos olvidamos de que ellos también necesitan ajuste dentro de la casa, dentro del hogar. Bueno, puede ser a nivel físico, porque hay algunos autistas también que tienen desafíos motores. Entonces también puede ser a nivel de estructura de la casa, físico, a nivel de, ¿cierto? Por ejemplo, un simple hecho, he escuchado a un autista de que en su casa había manillas redondas y él, como tenía problemas de apraxia y cosas así, en la casa cambiaron las manillas y las pusieron de estas que se bajan nomás. Sí, más planas. Ok. O sea, díganme si eso no es algo de accesibilidad para él. Y eso cambió todo porque él podía en forma autónoma moverse en su hogar bajando la manilla y ya. Estamos hablando en términos de infraestructura, físico, pero también está el tema de cognitivo. O sea, sabemos que las personas autistas tienen desafíos con algunas, ¿cierto? Con entender un poco las instrucciones o cosas así, o los pasos que tienen que seguir, por ejemplo, para lavarse los dientes. ¿Qué tengo que hacer primero? El tema es con las funciones ejecutivas también. Entonces, ¿cómo nosotros en el hogar decimos, no, lávate los dientes? ¿Qué haríamos como papá o como familiar? ¿Se dan cuenta? Entonces es como bien simple para nosotros pensar en, ay, pero lavarse los dientes no tiene nada de complicado. Sí. Pero ahí se invalida el desarrollo. Exacto, dice, ay, qué exagerado, si eso es súper fácil. Pero si yo le doy acceso con imágenes, por ejemplo, mira, primer paso va a abrir la llave, segundo paso esto, a nivel accesibilidad cognitiva, de que él puede entender el proceso de una forma más clara, más simple de lavarse los dientes. Y bueno, y viene todo el tema también que nosotros lo vivimos así full, el tema de accesibilidad sensorial, los temas sensoriales, y creo que aquí hay mucho que hablar. Sí, hay, bueno, en relación a las adaptaciones, tú estabas mencionando, Jocelyn, que son como distintas áreas, ámbitos, digamos así, tanto sensorial, cognitiva, de tiempo. Está también el tema de la anticipación, la predictibilidad. Por ejemplo, en nuestro caso, lo sensorial, yo estoy en una etapa que si me pudiera envolver en algodón, viviría así toda envuelta en algodón.
En lo cognitivo, yo soy una persona que vive y respira esquemas, mapas conceptuales, donde yo sé que aprendo muchas cosas, pero acceder a esa información me es muy difícil. Si ustedes me preguntan así directamente, yo necesito como un punto de referencia que ayude a mi proceso, a mi cabecita, a poder recordar la información. Sí. Anticipación y predictibilidad, también necesito como tener esas nociones como para prepararme y no me genere estos estados de ansiedad cuando yo desconozco qué va a pasar, qué viene, que es distinto a ser una persona muy rígida o muy estructurada. Es distinto eso. Sí. ¿Qué nos podrían comentar sobre estas áreas de adaptación? Sí. Ok. El tema de la accesibilidad cognitiva, por ejemplo, ¿ya? Creo que es importante aclarar el tema de a qué nos referimos con accesibilidad cognitiva, ¿ya? Que no estamos hablando de discapacidad cognitiva. No solo las personas con discapacidad cognitiva necesitan accesibilidad cognitiva, ¿ya? Anteriormente, ¿cierto? Sabemos que las estadísticas sobre autismo y discapacidad cognitiva eran súper altas, ¿sí? Pero, o sea, ya es sabido, ¿cierto? Que no son estadísticas confiables, que están obsoletas totalmente, porque, bueno, no se validaba, ¿cierto? La comunicación autista como válida y no estaban adaptadas para autistas, etcétera. O sea, no se podía determinar si había discapacidad o no en una persona por esos medios, ¿ya? Entonces, no se trata solamente de que a la persona autista le cueste comprender, ¿ya? Ojo con eso también, porque es un tema de doble vía, ¿ya? Nos pasa a nosotros que a veces también nos cuesta comprender la experiencia del otro o lo que el otro quiere comunicar, ¿sí? Y lo malinterpretamos muchas veces. Es un tema de doble vía la comunicación. Y ahí entre autistas y neurotípicos, como somos distintos, entonces hay barreras, ¿ya? Que nos hacen que nos cueste comunicarnos. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, quiero cerrar el tema. Que se entienda que no estamos hablando de personas con discapacidad cognitiva las que necesitan accesibilidad, ¿ya? También la necesitan, pero no es que sean solo ellos, ¿ya? Personas autistas con altas capacidades, ¿cierto? O con, digamos, con capacidades intelectuales, digamos, tradicionales, promedio, también necesitan adaptaciones o accesibilidad, ¿cierto? En temas cognitivos. ¿Qué pasa con una persona que necesita más información? Que se hace preguntas que nosotros no nos haríamos, ¿ya? Okay. Preguntas que como nosotros no nos haríamos, tal vez no tenemos ni la respuesta a esa pregunta, porque no nos hacemos esas preguntas nosotros. Y somos sus familiares y él nos pregunta a nosotros. Entonces, no es que tengamos que saberlo todo, no lo vamos a saber todo. De hecho, no vamos a saber esa pregunta que nos va a hacer porque nunca nos la hemos hecho y probablemente a lo mejor no sabemos eso, porque no son temas que nos interesen. Entonces, pero validar esa pregunta, como darle espacio, ok, no sé, pero vamos a buscar la información, ¿ya? Darle tiempo para darle la información extra que necesita. Vamos a ir, no sé, a la playa y te va a hacer preguntas sobre el tema. Bueno, si no conoce, la playa es como muy conocida. A ver, otro evento, un evento social, no sé. Donde un concierto, no sé qué. Claro, algún evento que a lo mejor no es conocido para la persona, entonces te va a hacer preguntas y te va a hacer hartas preguntas tal vez. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ahí? Podría ser, no sé, no, pero si ahí lo vas a vivir, vive la experiencia, no es necesario que te diga. Eso es invalidar, ¿cierto? Es invalidar cómo él procesa la información, cómo es su sistema cognitivo, ¿cierto? Y su necesidad de saber, de conocer, de tener información. Y a veces... No, con apoyos visuales, que a veces algunos son muy visuales y que necesitan ver dónde, cómo... Vemos la foto, dónde es el lugar, lo buscamos. Claro, el mapa. Buscamos el lugar. Claro, la distancia. El tema es como dar más información, estar dispuesto a dar esa información sin sancionarlo, sin decir, ay, pero ¿qué? No sé, eso no importa, no es... O sea, a él le importa, ¿sí? Y se está preguntando porque es importante. Entonces ahí, ser esa persona accesible que valida
Y también aprovechar eso, en este caso si son niños, de mostrarle. Yo me doy cuenta de que tú necesitas harta información, y entonces podemos buscar información. Y él se va dando cuenta que sí, él es una persona que necesita información, y por lo tanto va a incorporar eso a su autoconcepto, y va también a validarse a sí mismo. ¿Sí? Y frente a otro que le diga, a un profesor, no sé, que él le pregunte más cosas, y el profesor le diga, no, pero ¿por qué si no estamos hablando de eso, no es importante? Él va a saber que él necesita más información y va a poder decirlo. Y va a poder decírselo a sí mismo y también decírselo al otro. Sí, claro. Sí, y a nivel, estoy pensando, cómo lo vivimos también en la casa a nivel sensorial. Qué increíble, porque como yo no sabía los temas sensoriales de mi esposo y de mi hijo, en general, bueno, con Minor somos de dos culturas distintas y bueno, en mi casa siempre se habló muy fuerte, muy expresivo y qué sé yo. Entonces, bien aclarados. Súper aclarados. Uy, pero ahí yo le decía que en mi casa no había como el espacio personal. Como que todos íbamos por toda la casa si queríamos entrar a un cuarto, y con Minor es distinto. Yo pensaba que era un tema cultural, aunque en parte es un tema cultural, pero era tema de su propio autismo, sus espacios, de yo no malinterpretar, por ejemplo, y ahí empecé a aprender de que él necesitaba su espacio de tranquilidad, de escuchar una música suave, sin nosotros, y yo no interpretaba como esposa de que no me quería, que no me amaba, que no quería estar conmigo. Lo tengo cansado. No, nada de eso, pero necesitaba sensorialmente estar más calmado, tiene hipersensibilidad auditiva, igual que mi hijo mayor. En el caso de Luquita, cuando ya lo empezamos a notar, su audífono, ¿cierto? Mira, estas cosas tan simples o tan pequeñas dan accesibilidad a nuestros familiares para que puedan participar de una forma plena. Y en el hogar. Y no están solamente, y no es tan solamente como tener el acceso a estos cambios, sino el impacto que tiene en la persona. Los niveles de estrés o incluso de su propia salud mental, un pequeño cambio como poder cuidar su sensibilidad auditiva va a impactar en su bienestar, en su salud. Así es. No es tan solamente que pueda acceder. A mí me encanta que mi hijo agarre sus audífonos y se los lleve, que él sabe que si sale va a buscar sus audífonos y se los pone. Fue un proceso, obviamente. Ya lo tiene incorporado. Está más grande. Sí, pero él se acuerda. Al salir, yo sus audífonos. Y si se nos ha olvidado, en su tiempo se nos olvidó. Y después dijimos ya, siempre al salir, a los audífonos, ya es parte de su rutina. Me gusta eso, de que él pueda contar con sus audífonos y si vamos en carretera, él pueda usarlos cuando él quiere. Y a veces nosotros se los sugerimos, por ejemplo, porque ladra un perro, por ejemplo, ¿sí? Y él se pone el audífono. Sí. Y me encanta que él tenga la autonomía para hacerlo, ¿cierto? Y tenga la iniciativa, tenga incorporado eso como parte de su experiencia en un mundo que abruma. Y es distinto, se dan cuenta que es distinto cuando uno terapea, no sé. Decir, aguántate. Mira, afuera van a tener el efecto de choque. Mira, afuera vas a tener mucho ruido, así que acostúmbrate aquí en la casa a que la tele esté súper fuerte. No pueden ser las cosas como tú quieres. Para que afuera, cuando los ruidos vengan, los puedas aguantar. Eso no es accesibilidad, eso es tortura, digo yo. Y es muy malo. Es malísimo, es malísimo, es muy dañino, es traumático y es muy dañino los deja muy vulnerables, ¿sí? Frente a no validar sus necesidades. Entonces, lo que yo siento no importa, va a aprender eso, ¿cierto? Lo que yo siento no es importante. Importa lo que te puede dar una migraña, pero yo tengo que aguantar, aunque eso que si yo pudiera usar un aislante me previene una migraña, pero como tengo que aprender, o sea, tengo que después más encima sobrellevar una migraña. Se interioriza esa idea de cómo funciona la vida y cómo yo funciono en este mundo. Tengo que aguantar, mis necesidades no son válidas. Y después si siento esto, no sé si tengo que aguantarme o no sé si tengo que pedir ayuda o no, porque si pido ayuda me van a decir no, que tengo que aguantar. Entonces lo que se comunica es muy dañino. Exacto. Y eso es tan perjudicial
Yo sé, como esto de tener que aguantar. Yo crecí así, como mirando mucho mi entorno, tratando de seguir ciertas pautas y sabían cosas que me incomodaban, las disimulaba y las aguantaba. Y Sí, eso, un impacto en salud mental y físico es muy Sí, grande, es muy dañino, es un sí, sí, deterioro. sí, sí. Así que mamás, Ujú. papás, cuidadores familiares, como poder Sí, brindar lo que nuestros seres queridos necesitan, porque va a contribuir en su calidad de vida. sí. Y exacto, sí. definitivamente, Ujú. disculpen, definitivamente hay cosas que nosotros no podemos controlar, ni los propios Mm, autistas pueden controlar a nivel sensorial y cosas. Pero mientras esté a nuestro alcance, yo digo, mientras esté a nuestro alcance, como familiares, como personas, y es lo que está en nuestros corazones, porque de verdad que todos estos principios, ¿cierto? Están en la palabra. Yo creo que esto Sí. nos anima a nosotros como cristianos, de que son principios bíblicos tan fuertes para nosotros, el respeto, la aceptación, el mm, respetar Mm. al otro, ver al otro como un igual, todo eso que nos hace a Sí. nosotros como cristianos brindarle este apoyo. Y es lo que la Sí. palabra nos llama, y eso a mí Ujú. me alegra enormemente, pero es triste también Ujú. ver gente dentro de la iglesia que es lo contrario, con Sí. una teología a lo mejor un poco distorsionada, diría yo, donde Una dureza, una sí, inflexibilidad. Sí, sí, porque o sea, se acusa a los autistas de ser inflexibles, pero muchas veces hay mucha rigidez en cómo son las cosas. Es que así son las cosas. Ok, pero eso puede ujú, cambiar, ¿o no? Porque la Biblia no dice que tiene que ser así. claro. Eh, el sistema siempre ha sido así, pero eso no significa que esté bien. uh-huh, Pero no hay esa flexibilidad y, o sea, sería maravilloso que el amor, el respeto por el otro, ¿cierto? La humildad frente a mi hermano o a mi familiar, ¿cierto? Nos permitiera flexibilizar y cuestionar Claro. muchas cosas que se dan por hecho y que se dan como lo normal y lo que está bien. Mm. sí, Mm. inclusive yo creo el mismo hecho de aprender de autismo, de Sí. aprender de autismo desde el respeto, desde la aceptación, ya es Ujú. algo Ujú. que va a dar Ujú. acceso a las personas autistas para que vivan Sí, plenamente. va a Porque cambiar si yo, totalmente el curso ajá, de lo que hacemos. sí, porque Ujú. si yo aprendo de autismo desde la patología, de eso que ya está recaducado, o Ujú. sea, hasta las políticas públicas ya no hablan del modelo médico, hablan Sí. desde el otro modelo. Entonces, pero seguimos con eso de ver al autismo como algo, como una enfermedad, los mitos que les Sí. decía dentro de la iglesia, que está endemoniado, que tiene Ujú. cadenas Sí. generacionales, O Generacionales que son angelitos. Muy buenos. son angelitos también. azules, ay, Ujú. que son angelitos y que se van a ir al... Bueno, esto es un tema teológico, Sí. pero yo creo que el mismo hecho de aprender de autismo, desde esta mirada, desde meternos en la escritura y ver la esencia, ver esos principios, yo digo que ya eso es como el punto inicial. Sí. Sí. Digo que es Ujú. valioso, es muy valioso. Sí. Uh-huh. Es todo es un proceso también. Tener esta visión también fue un proceso para nosotros. O sea, no fue Uh-huh. una Ujú, cosa porque fue algo que, bueno, nosotros como hijas de Dios vemos a Dios transformando nuestra manera de pensar, eh, sí, desafiándonos, cuestionarnos ciertas cosas que asumíamos como correctas y que no necesariamente eran así. Y Dios fue transformando nuestra manera de ver a las personas autistas y así también somos personas accesibles para ellos, porque, Uh-huh. a ver, claro, conversar con una persona que valida cómo eres es distinto a conversar con alguien que te está diciendo que es así no. Sé tú mismo, como o dicen, que sé tú mismo, pero simplemente así te no. está tolerando, Sí. O que te que no aguanta, necesariamente claro, está validando, claro. claro, sí. Entonces, no, bueno, son temas valiosos, muy interesantes. Exacto. Y Y muy que por amplios. nada del Y, mundo, sí, Ujú. por nada del mundo uno quiere minimizar como de los desafíos que uno enfrenta, pero sí poder entregar una herramienta, una mirada distinta de cómo uno va a enfrentar, porque uno sí o sí va a tener que ir a la escuela, uno sí o sí va a tener que ir al trabajo, uno sí o sí va a tener que ir a la No iglesia sí o sí hay que ir a y la no es escuela. como... ¿Ah? También se puede hacer homeschool. No sí o sí hay que ir a la escuela. Ah,
Sí, pero un ejemplo, Carlita, que Sí, también hay uno, tal vez en otra oportunidad, del tema de la educación también puede ser sí, diferente, sí, pero uno va, o sea, en su día a día va a enfrentar distintos ámbitos y uno no quiere sí, minimizar eso, pero sin sí. duda desde la aceptación va a marcar la diferencia, sobre todo cuando uno conoce y se reconoce, también va a poder solicitar Sí, o va a Sí, poder enfrentar esto que yo había mencionado hace un ratito, la necesidad de anticipación y predictibilidad, sí, que no es rigidez, que no es sí. estructura, porque eso sería lo Mm, dañino, de que tú te vas armando de cierta forma o tener siempre ciertas pautas, que eso te va a afectar, en que te cueste muchas veces tener capacidad de reacción frente a ciertas cosas. Pero si mm. uno puede trabajar, anticipar, que tenga cierta predictibilidad, uno no va a tener que usar el recurso de desarrollar 100 estructuras o ser de una manera tan rígida que no Súper te interesante lo que permita, dicen. sí, que no te Súper permita interesante. como tener Mm, distintos panoramas. Es que yo, eso de la mm. etapa adulta, yo lo estoy viviendo y romper con eso es muy difícil, muy, muy Sí, difícil. sí, sí, porque de alguna forma claro, frente a un mundo caótico, frente a un sistema donde yo no sé qué va a pasar aquí, donde no me dicen nada, donde de repente me dicen, vamos a hacer esto y tienes que ir a arreglarte y vamos, por ejemplo, que eso no es accesibilidad, ¿cierto? No sería validar la necesidad de una persona que necesita saber un poco más, ¿cierto? Conocer. En un mundo tan caótico, claro, la persona autista se ve tan superada que termina armándose su propio esquema, porque todo es tan impredecible que necesita, y si no me dan un esquema, si no me dicen cómo funciona esto, cómo es, cómo va a ser, si no me dan la información que necesito, yo hablo de mí, estoy hablando de las personas autistas, como que hablo de diferentes formas, espero que se entienda. Eh, Sí, eh, pero es que también lo hablo así porque tiene mucho sentido, entonces no es una cosa muy como que es muy lógico, que es una respuesta humana, no es una respuesta autista, es una respuesta humana frente a un mundo que es tan caótico y no me da la información que yo impredecible. necesito. Impredecible, claro, que necesito armarme este orden. Y es complicado porque a veces no lo hacemos con mala intención y somos impredecibles y somos improvisadores. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo como mamá no soy organizada y no sé lo que voy a hacer mañana? Po? No sé lo que vamos a hacer y no me gusta hacerme planes y no me gusta saber las cosas y soy así como me sale, ¿no? Yo Ujú. somos, soy una persona difícil para una persona autista, ¿sí? Como vivir el día a día. Sí, soy una persona que, claro, que le puede hacer la vida muy difícil a una persona autista y he escuchado tantas quejas, ¿no? Tantas quejas de que me hace la vida difícil a mí, mi hijo, porque tengo que estar haciendo esto, que tengo que estar ayudándolo y como que no es cómodo para mí como neurotípico. Pero sí, nosotros como neurotípicos no somos para nada cómodos para los autistas. Somos un desafío. Y somos la mayoría, así que ellos son más desafiados que nosotros en el mundo. sí. Sí, Ujú. ahí pienso que igual, sí, sí, el tema de la doble empatía, ahí es tema interesante. Porque Ujú. nosotros también somos neurotípicos y como somos así también. Ujú. Y como decía Nel en algún momento, mira, yo también he tenido que aprender a flexibilizar un poco para entender a mi esposo o a mi hijo, no sé qué sé yo. Pero como dice Carla, pues, somos mayoría y a veces como creemos que somos mayoría, como que el otro se tiene que adaptar. Y eso es lo erróneo, Ujú. sino que esto es Ujú. algo de Sí, ese entender el uno y el sí, otro. Mm. Uh-huh. sí. Sí, sí. Ujú. Interesante, Sí, interesante. sí. Sí. Chicas, ahora para ir cerrando, quiero que cada Uh-huh. una de nosotras, a modo de conclusión, pueda compartir algún aspecto más relevante de lo que nosotras hemos estado conversando en este tiempo. Jocelyn, ¿qué tú podrías rescatar? A ver, de todo esto que hemos estado conversando, a ver, algo que me impactó a mí con respecto a lo que les comenté ayer, que estaba leyendo acerca de los principios de la Convención de los Derechos Humanos, y todos estos principios, como decía, pero si la Biblia no habla de esto, pero si la Biblia no habla de esto otro, pero si la Biblia no... O sea, que todo esto que
Está en el en las corazón de personas. Dios. Sí, que está en el corazón del Señor. Por ejemplo, quiero mencionar algunos. El respeto, la dignidad humana, la autonomía, la no discriminación, la inclusión, la igualdad, respetar las diferencias, aceptación, accesibilidad. Esas son algunas. O sea, ¿cómo yo veo en el corazón del Señor, en la esencia de la palabra, cómo el Señor respalda todo esto? O sea, está ahí. No es algo nuevo, sino que está ahí. Y esto a mí me da mucha alegría saber que el Señor nos llama a esto. Y por sobre todas las cosas, yo creo que algo que me impactó mucho es de que ver el Evangelio mismo, donde Jesús, a través del sacrificio de Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. En algún momento nosotros estábamos lejos de Dios, ¿cierto? Con nuestra naturaleza pecaminosa lejos de Dios, pero Jesús, a través de su sacrificio, de su muerte, nos reconcilia con el Padre, nos trae, saca todas las barreras, la identifica, la saca y nos hace pasar directamente al Padre. Y hoy día nosotros tenemos vida eterna, tenemos acceso al Padre, y eso es precioso. O sea, yo digo como Dios mismo brindando esos ajustes, por así decirlo, ese acceso, ¿cómo nosotros como hijos de Dios no le vamos a dar esta accesibilidad a nuestro hijo dentro de nuestro hogar, en cosas simples de la vida? Entonces esto me deja como me impactó mucho, me deja esa reflexión, ese desafío de ver lo maravilloso, ver el Evangelio a través de la accesibilidad, ¿cierto? Ver el Evangelio y me hace reflexionar a mí como mamá, como esposa de una persona autista, poder brindar esos ajustes para que ellos puedan participar plenamente en la vida cotidiana. Uh-huh. Carlita. Sí. Tantas cosas que hablamos, enfatizar este tema de el respeto, la dignidad, la imagen de Dios en la creación del ser humano. ¿Sí? Si es ser humano, está hecho a imagen de Dios y no hay nadie más que otro, ¿ya? Entonces eso es importante, y me alegro en eso. Me da gozo, alegría, como me emociona poder ver esa verdad, y de alguna manera como quiero transmitir la importancia de la accesibilidad, de la validación, de cómo es mi familiar autista y en particular de mi hijo, ¿cierto? O una persona pequeño o en un adolescente, porque esa accesibilidad, esa validación de cómo él es y de sus diferencias, ¿cierto? Va a permitir que esta persona se desarrolle conociéndose, no señalándose como el problema, ¿sí? Exacto. Validándose y por lo tanto comunicando de la forma que la persona pueda hacerlo, ¿cierto? Hablando de comunicación en el amplio espectro, ¿cierto? Comunicación multimodal, dependiendo de cada persona, pero comunicar, ¿cierto? Que eso es para otro día, vamos a tener que hablar del tema, que es un tema largo. Pero que pueda comunicar y ser. Pero ¿qué vas a comunicar si no sabes? ¿Y qué vas a comunicar si, aunque lo sepas, si la persona reconoce, me molesta, por ejemplo, no sé, estos sonidos, o me molesta que alguien se me acerque así, o que me toquen así y me incomoda? Si la persona simplemente aprendió a aguantar, y eso que estaba mal, que no podía quejarme por eso, que no debía porque eso era ser descariñado, por ejemplo, o no ser afectuoso, era sancionado. Entonces, estar en un contexto donde se valide y te den la información y te digan, tú eres así, está bien, tú necesitas eso, no significa que no me quieras, ¿sí? Entonces, esa validación arma a la persona, le da esa protección frente a un mundo que tal vez no sea así, que lo va a juzgar porque no lo conoce, porque ignora, porque no sabe de desarrollo atípico. Entonces, claro, eso, animar a poder valorarlo como una inversión para
la calidad de vida de este familiar que yo amo para su salud mental, que la salud mental es un temazo y hay estadísticas desfavorables dentro de la comunidad autista asociada a este tema. Y creo que gran parte de lo que lo que afecta, lo que genera, ¿cierto? Estos problemas de salud mental está asociado a eso, al hogar, a la invalidación, a ser señalado como el problema, Exacto. etcétera, ¿no? Sí, eso quería compartir. Sí, y por mi parte pensaba como dejarnos estas inquietudes que nos ayude e invite a la reflexión en nuestro hogar, en nuestras comunidades de fe, de cuál es el objetivo que perseguimos de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo con nuestro familiar, si es desde la aceptación o si lo quiero entrenar para la vida o realmente yo quiero abrazar a este familiar tal cual como es y que construir, también pensar, reflexionar, construir hogares, comunidades, ¿cierto? Donde el Señor, tantas cosas que nos entregó en su caminar, en cómo Él se comunicaba, en cómo Él compartía con las personas, que nosotros también podamos adoptar las formas del Señor, su mirar hacia las personas, hacia la diversidad humana y que nosotros podamos desde ahí entregar lo mejor a quienes amamos, a nuestros familiares autistas y que como autistas nosotros también podamos crecer, desarrollarnos desde una manera consciente de quiénes somos. Y creo que eso también a nosotros nos va a dar una mejor herramienta o una mejor forma para enfrentar a un mundo que va a ser difícil cambiar. Uno trabaja por entregar la información, dar a conocer, por la aceptación, pero se me fue un poquito la idea, pero eso de invitarnos a reflexionar de cómo estamos construyendo nuestro hogar, nuestras comunidades de fe, cuáles son los objetivos que perseguimos y que realmente pueda ser el Señor que a nosotros nos guíe, porque sin duda el autismo impacta, sí, cuando hay desconocimiento, pero el Señor es nuestra mayor guía. Él conoce la diversidad de las personas y es aquel que nos puede guiar para hacerlo mejor. Sí, así es. Sí, y muchas gracias por acompañarnos. Somos Autismo y Fe, un espacio seguro para personas autistas, familias que quieren compartir la fe cristiana. Sigue atento a nuestras redes sociales, Autismo y Fe en Instagram y Facebook. Bendiciones, que estén muy bien, gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.